Ahora de otras tormentas, pero del plano político. Bueno, estamos a solo 2 semanas para que todos los peruanos podamos elegir al próximo presidente o presidenta de la República. A lo largo de las últimas semanas hemos escuchado múltiples propuestas, promesas por parte de los candidatos. Muchas suenan de esperanzadoras, y es que el qué es fácil, pero el cómo es el problema, porque muchos no nos han sabido decir cómo van a gestionar sus proyectos, cómo se van a financiar, y ahí pues está la gran interrogante. Bueno, hasta el momento lo que hemos podido escuchar el día de ayer es el debate entre los equipos técnicos de ambos partidos. Vamos a hablar con Luis Herrera, analista político, para que nos ayude a desmenuzar las ideas expuestas ayer en este primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones de cara a la segunda vuelta electoral. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por su llamada. Gracias por estar con nosotros. Bueno, para empezar, lo bueno, lo malo, lo feo del debate, ¿hubo consistencia en la fundamentación de las propuestas, o por el contrario cree usted que han habido muchas generalidades y la ausencia del cómo, que creo yo desde mi punto de vista sí ha estado presente? No ha faltado fundamentar mucho cómo se van a hacer algunos proyectos, cómo se van a gestionar, de dónde va a salir la plata. Lo escucho. Efectivamente, en líneas generales, la glosa debate técnico se ha quedado bastante corta, ¿no? Porque en general el debate del día de ayer ha sido sobre todo una exposición de una posición política, de ideas de una posición política. En lo bueno, lo que sí podemos decir que en lo específico, la propuesta más clara del cómo la presentó el licenciado Carranza cuando explicó la parte económica, porque plantea un tema sobre el cual debería de girar cualquier propuesta. Ha planteado un objetivo. O sea, él señala que el esfuerzo de la política económica, que los economistas la llaman en este caso contracíclica, es decir, una fuerte inversión del sector público para reactivar la economía en el corto plazo, ¿no? Debería de llevar a un proceso de crecimiento no menor del 6% anual a la economía en el Perú. Y ese dato es bien importante, porque si nosotros consideramos que la economía en el Perú, producto de la pandemia, ha bajado 15 puntos del PBI y se ha perdido cerca de 7 millones de empleos y cerca de 1 millón de personas están en condición de subempleo, necesitamos que la economía en los próximos años crezca a ritmos no menores de 5%, porque si no, estamos hablando de un horizonte bastante crítico para el país. Otro punto importante creo que ha sido la mención que se hizo en el momento de la seguridad ciudadana. Ahí es claro lo que me parecía interesante la propuesta del señor Juliosi cuando dijo dos cosas. En primer lugar, queda claro que tenemos que fortalecer los temas de inteligencia para combatir el crimen común y el crimen organizado, y el enfoque además de modificar el Código Procesal Penal para devolver la investigación policial a la policía, porque creo que hay más de una muestra en nuestros últimos 18 años de que el Código Procesal Penal, y al haberle otorgado la investigación criminal a los fiscales, no ha traído buenos resultados. Eso, me quedo con esas dos propuestas desde el punto de vista del cómo. Sí. Correcto. Y justamente en el bloque de recuperación económica y reducción de la pobreza, sí, al igual que usted, otros analistas ha destacado la presencia, la participación y el lenguaje del señor Luis Carranza. Ha sido bastante técnico y podríamos decir que le dio con palo a Juan Pari, ¿no? Que, bueno, él, por ejemplo, dijo que con regalos no se encara la pobreza. Dijo en un momento también que van a trabajar en un proceso permanente de perspectiva histórica que el Perú posible plantea, pero lo que no dijo, y fueron una de las preguntas importantes que él tenía que fundamentar, era su momento, ¿no? Su oportunidad para poder decir cómo lo iba a hacer, ¿no? Cómo se iba a lograr esa recuperación económica. Y en ese caso, en ese momento, el señor Carranza fue mucho más contundente, ¿no? Claro, yo agregaría un detalle ahí. Si nosotros analizamos el fondo de las palabras de lo que han señalado los expositores de Perú Libre, tanto el señor Pari como el señor Alencastre como la señora Celeste Rojas, ellos lo que describen es un planteamiento económico de lo que se conoce como la economía plebiscitaria, ¿no? Es bien interesante ese concepto que planteó el señor Alencastre
de la unidad territorial como la unidad supervisora de negocio, ¿no? O sea, todo eso va de la mano con el tema de las discusiones que anteriormente se han tenido con respecto a que si el Perú debía o no firmar convenios internacionales que daban, ¿no? Un hecho obligatorio determinados consensos en cada zona geográficas. Eso es concepto de lo que es la economía publicitaria. ¿Cómo se articula la economía publicitaria y qué efectos tiene la economía publicitaria? Es un tema a discusión, y ahí justamente es donde vienen las comparaciones con experiencias económicas del extranjero, como el caso que todos repiten, pero por el punto de vista político, que es el caso pues venezolano, de los países de corte socialista, que aplica la economía, como digo, desde el punto de vista plebiscitario. Ahora, analizando el primer bloque con el que se abrió el telón en este debate que agrupó bueno, fue la única dupla femenina, digamos, ¿no? Tuvimos ahí dos candidatas justamente a la vicepresidencia, Patricia Juárez de Fuerza Popular y Dina Boluarte de Perú Libre, una figura crucial porque ante cualquier eventualidad política ellas podrían asumir la presidencia, así que son figuras muy, muy importantes. El bloque fue el tema de la reforma del Estado, ¿no? A mí me pareció que en varios momentos se salieron del tema. ¿Le parece a usted que aterrizaron en las propuestas en este bloque? No aterrizaron, y además me quedó el sinsabor en ambas expositoras, que ninguna fue específica en decir que la reforma del Estado ha fracasado. Y la reforma del Estado ha fracasado no en los últimos 5 ni 10 años, la reforma del Estado ha fracasado en los últimos 50 años. O sea, de los últimos 50 años hemos tenido 5 normas que han hablado de la modernización de la administración pública o de la gestión pública o del Estado, y los resultados los tenemos justamente hoy. Pues. O sea, los niveles de insatisfacción, de rechazo, de falta de presencia del Estado, de la falta de la capacidad del Estado para brindar buena salud o buena educación, nos muestra que en concreto la reforma del Estado, tal como está planteada en la política de modernización que planteó el presidente Humala en el año 2012, ha fracasado. Entonces, si los equipos técnicos que van a plantear temas de gestión pública no tienen claro este asunto, creo que es bregar más sobre lo mismo, porque hablar del tema de que tenemos que capacitar, que tenemos que simplificar, o sea, esas políticas ya tienen casi 10 años de existencia, se vienen haciendo, pero no han impactado en lo que tienen que impactar, que es la mejora de la calidad de los servicios públicos. Eso es lo que ha fracasado. Y eso es el gran reto del próximo gobierno, no es desamarrar ese nudo, es romper ese nudo de la gestión pública para hacerlo más ágil. Y el ejemplo de la pandemia, el tratamiento de cómo los colegas que pusieron el tema de la pandemia, creo que es un tema que justamente demuestra la falta de visión práctica para afrontar este tema. Correcto. Ahora, de estas casi 3 horas de debate, ¿cuáles han sido desde su lectura los temas ausentes, ¿no?, que apuntan a la reactivación económica post-pandemia? Como decía, en primer lugar, el tema ausente es enfrentar una verdadera reforma al Estado. O sea, la reforma al Estado no tiene que ver con la reforma política del tema constitucional, porque el tema constitucional lo que establece son las formas y manejos, cómo se conduce el país desde el punto de vista de principios y relaciones entre los poderes del Estado. El tema de la gestión pública, de la administración pública, tiene que ver con lo operativo, un tema bien sencillo. Queremos ir adelante con los temas de construcción de carreteras. Tenemos una entidad que se llama el Ministerio de Transportes y tenemos una entidad que se llama Provías Nacional y Provías Regional. ¿Alguien siquiera ha planteado la necesidad no solamente de reformar, sino en algunos casos eliminar algunas entidades que en el tiempo se han vuelto un lastre para la administración pública? Por ejemplo, si queremos hablar de un verdadero trabajo hacia adelante para mejorar los servicios públicos, no sé, ¿alguno de los equipos ha evaluado la necesidad de continuar con servir? En los últimos 10 años nos hemos dedicado en la administración pública a hacer procesos
de implementación de la ley Servir, y la pregunta es, ¿alguna entidad pública ha mejorado sus servicios? Entonces ese es un gran tema ausente. Ajá. El otro tema ausente en materia de salud, que creo que es el más crítico por la inmediatez, es que no hay que ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni verde, ni naranja, ni amarillo, ni pálido, para saber que lo clave a partir del 28 de julio es el tema logístico en materia de vacunas. Exacto. Es el tema logístico en materia del equipamiento médico y de infraestructura médica. Entonces, ya aquí no se trata de debate político, sino del debate operativo. A mí me hubiera gustado que alguna de los equipos dijese que el 28 de julio presentaría el proyecto de ley ante el Congreso para simplificar los mecanismos de adquisición directamente de todos los temas relacionados al tema de pandemia, y que se conformaría un comando unificado a nivel de todos los sistemas de salud para llevar adelante la implementación en los primeros 100 días, ¿no? En los primeros 100 días. Claro. Uno, de la adquisición de las vacunas en los mercados internacionales, que es una compra diplomática. Segundo, la formación de los equipos que van a hacer la distribución de la vacuna, tanto del MINSA como de las Fuerzas Armadas y otras entidades que tienen experiencia en el tema logístico. La convocatoria de la empresa privada ahí es clave para mantener las cadenas de frío, ¿no? Entonces, esas acciones específicas no han estado ahí. Ajá. Y en el tema de la policía, creo que hubiera sido bastante interesante que alguno de los equipos señale de manera concreta a partir del 28 de julio, ¿no? No solamente el tema del Código Procesal Penal, que sí es un tema importante y relevante, sino que además se presente el proyecto de una vez, para que de una vez se tome la decisión política de otorgarle la especialidad al personal policial, que desde hace 9 años existe la ley y hasta ahora no la implementa. ¿No? Entonces, esas cosas concretas, específicas. Y último punto, el tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿qué van a hacer con la ley de minería? Alguno de los equipos debió haber planteado como propuesta clara ante el 28 de julio, ante el Congreso, presentar cuál es el proyecto de la nueva ley de minería que traiga consigo el tratamiento de un tema esencial, que es el manejo y el control de lo que se llama, ¿no?, las concesiones mineras especulativas. Ajá. Esas cosas son las que tenemos que romper. Son algunos de los temas específicos que no han estado en el debate, que, como dije al inicio, ha sido más que todo un debate de exposición. Más político, ¿no?, que técnico. Así es. Ajá. Ahora, una de las preguntas que quedó sin respuesta, que hubiese sido bastante interesante poder escuchar al equipo técnico a ver qué decía sobre el manejo del diálogo con el Congreso, ¿no? Sabemos que no va a haber una mayoría congresal, y sobre eso, que podría significar una crisis política, que es lo que no queremos, por supuesto. Ahí hubiese sido interesante también escuchar cuál es la perspectiva o cómo van a manejar el diálogo con el Congreso de llegar al gobierno, ya sea Perú Libre o Fuerza Popular, ¿no? Ahí hay una variable adicional que hay que considerar, ¿no? El diálogo con el Congreso implica la existencia de dos partes que deseen dialogar. Entonces, desde el Ejecutivo, la situación del diálogo tiene que ser a partir del planteamiento de una agenda de proyectos de ley, que justamente es lo que comentábamos hace un momento. O sea, el gobierno entrante, si algo tiene que hacer el 28 de julio, es actuar rápido. Ajá. No olvidemos que estamos hablando del 28 de julio como la fecha de inicio de las actividades desde el punto de vista operativo, pero realmente las actividades del gobierno van a comenzar al día siguiente de la elección. El 7 de junio, el gobierno electo ya va a comenzar a iniciar los procesos internos para el proceso de transferencia del gobierno nacional. Uh-huh. Y ahí es el momento donde esos equipos técnicos tienen que armar la agenda que van a preparar con los partidos políticos el 28 de julio. Entonces, ese diálogo se inicia, o debería iniciarse a partir del 7 de junio, a partir de una agenda de temas legislativos, de proyectos que el nuevo gobierno quiere llevar, ¿no? Ahí es donde el Ejecutivo va a plantear bases sólidas para el diálogo que usted señala. Ahora, obviamente para eso va a tener que haber un trabajo fino, y también, sobre todo,
la voluntad de las nuevas bancadas de dialogar, porque también si no hay voluntad de diálogo de parte de las bancadas, también poco se va a poder hacer. Bueno, no es la primera vez que hay un debate de equipos técnicos de los candidatos a segunda vuelta, ¿no? Lo hemos podido ver en el 2016, en el 2011 también, pero este ha llamado más la atención del público. Nunca antes había habido tanto interés por el debate de los equipos técnicos, ¿no? ¿A qué se debe, cree usted? En primer lugar, se debe a que estamos presentando o hemos presenciado el debate técnico de dos posiciones conceptualmente antagónicas, ¿no? Y marcadamente antagónicas. Entonces, por eso es importante saber, ante la coyuntura, o sea, si algo nos queda claro a todos como ciudadanos, es que todos tenemos necesidad de que se solucione nuestro metro cuadrado de necesidades ya. Y estamos hablando ahí de salud, estamos hablando ahí de empleo, ¿no? Estamos hablando de reactivación económica. Entonces, por eso es que dentro del contexto de personas interesadas en escuchar este debate, sobre todo personas indecisas, o sea, los indecisos, era importante escuchar esto. Ahora, como decía, al verse planteado de alguna manera, porque en el caso de Perú Libre, sobre todo, más que todo una exposición de tipo política, eso ha sido hablarle, eso está dirigido a hablarle a su militante. No olvidemos que en el caso de esta elección, el rol esencial de las estrategias de campaña y sobre todo de la estrategia de la participación del equipo técnico radicaba en dos cosas: mostrar suficiencia técnica y lograr confianza, porque le están dando el indeciso. Y justamente, ¿qué equipo cree usted que llegó digamos, a cubrir las expectativas, o en parte, ¿no? Porque, a ver, el gesto político tiene una narrativa, ¿no? Entonces, si hacemos un análisis de quién cumplió mejor con la tarea y quién pudo haber, digamos, haber sido más claro, absolver las dudas de ese bolsón de indecisos que estamos hablando de un 20%, que de alguna manera este debate buscaba dirigirse hacia ese grupo, ¿no? Y tratar de persuadir a los indecisos que todavía no tienen claro por quién votar, para que puedan ya ir un poco afinando su decisión. ¿Se ha logrado el objetivo? Creo que no, porque si mezclamos aquí dos variables, o sea, la variable técnica con la variable política, desde el punto de vista de hablarle al indeciso, el equipo de Fuerza Popular tenía, vamos a decir, mayor obligación, o tenía en todo caso mayor oportunidad de hablarle al indeciso y de mostrar una firmeza y una contundencia en el plan de gobierno. Y aquí, como digo, los grandes actores han sido el licenciado Carranza, el doctor Carranza, y el señor Rospigliosi. En el caso del equipo de Perú Libre, tenía la obligación, la carga de demostrar ante los indecisos suficiencia técnica, por lo menos suficiencia técnica, de que había un norte en el tema económico. Pero, como digo, han girado su presentación en la presentación de sus ideas económicas, sobre las cuales va a girar el tema de gobierno, porque no es que, o sea, no han dicho el cómo, pero sí han dicho qué es lo que piensan en economía. Y como digo, tomando las palabras del señor Párez, del señor Alencastre y de la señora Celeste Rojas, me queda claro que el equipo técnico de Perú Libre tiene como objetivo el tratamiento de la economía desde el punto de vista plebiscitario, ¿no? Entonces, si la economía es desde el punto de vista plebiscitario, debemos entender que su gestión pública, su ejercicio de la gestión pública en caso de ser gobierno, va a ir de la mano con este concepto de la economía plebiscitaria. Y si va de la mano con el concepto de la economía plebiscitaria, lo que estaríamos entendiendo es que un gobierno del señor Castillo estaría promoviendo normas relacionadas a profundizar los aspectos de consulta popular, los aspectos relacionados al tema de
darle el peso, o mejor dicho, el eje central de las decisiones de inversión, ¿no?, en cada zona geográfica del país, a lo que el señor Alencastre denominó la unidad territorial. Y eso claramente después un giro de 180 grados a la forma como se viene planteando la economía hasta la fecha, y que por historia económica actual y pasada entendemos, conocemos que es la aplicada por países que tienen un marco político orientado al socialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí ya viene el tema de la evaluación ya fina de los oyentes, ¿no? Ahora, lo que pasa es que también el debate deja puyazos que al final dejan frases que la gente recuerda más que la propuesta técnica. Es un Totalmente. Totalmente, y se basa, y a partir de ello nacen un montón de memes y cosas que ya están circulando más en redes sociales que las propuestas en sí. Bueno, ahora se nos viene el debate de ambos candidatos, que es el 30, en un minuto, porque ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. ¿Qué es lo que, digamos, deberían enfatizar los candidatos que ha sido débil en la presentación de sus equipos el día de ayer? Por ejemplo, algo que olvidé mencionarle es que el tema de la educación también es algo en lo que no han invertido ni un minuto el día de ayer, por ejemplo. Así es. Bueno, el día del debate de los candidatos presidenciales, en corto lo que diría es que tienen que decir la acción de los primeros 100 días y generar confianza. Ajá. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, señor Herrera, por estar con nosotros. Ya lo volveremos a citar para analizar seguramente el siguiente debate. Gracias, un placer. 8:31.